Muy buenas tardes, soy el licenciado Diego Alberto Lara Rodríguez de la preparatoria número 5 de la localidad de Ixtlahuaco, del municipio de Lolotla, extensión de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muy buenas tardes, hoy daremos el tema de funciones de la metalingüística en textos expositivos. La materia corresponde a producción de textos del semestre número 3. En resumen, los textos expositivos y la función metalingüística juegan un papel crucial para facilitar la comprensión de ideas o conceptos. Con frecuencia, estos textos abordan temas especializados que requieren vocabulario complejo, por lo tanto, es fundamental que el autor no solo presente información, sino también explique y defina los términos utilizados. Esto permite al lector o receptor no solo que reciba la información, sino también comprender el contexto y facilitar la comprensión de los conceptos. Palabras claves: función metalingüística, comprensión, conceptos, lector, receptor y información. Principal objetivo general es producir textos expositivos de manera oral y escrita con base en su estructura y a las necesidades de su entorno para aplicación en su vida diaria. Antes de empezar, necesitamos saber qué es un texto expositivo. Los textos expositivos nos refiere que es aquel que presenta una información de carácter específico. Por lo tanto, se trata de un contenido objetivo y libre de subjetividades, es decir, se evita reflejar las opiniones o sentimientos del autor. Los textos expositivos tienen como la finalidad solamente informar al receptor. Si recordamos en nuestro acto comunicativo, existen los tres elementos, que es el emisor, el mensaje y el receptor. Los textos expositivos juegan el papel fundamental del mensaje y las personas que lo van a hacer o que van a hacer lo que es el escrito, juegan el papel del emisor. Más que nada en los textos expositivos no buscan persuadir al receptor. Persuadir nos referimos a buscar que tenga un interés, que tenga más allá del conocimiento o que les provoque algo. Muy bien, como les estoy mencionando ahorita, que lo que se de persuadir les dé un significado, quiere decir que también estamos utilizando lo que es una función metalingüística. ¿Por qué? Más que nada la función metalingüística nos ayuda en los textos expositivos a comprender mejor algunos términos. En este caso, si ustedes no sabían qué significaba persuadir, ¿cuál es la descripción que les di? Que era buscar que el receptor tenga algún interés o se refleja algún sentimiento, quiere decir que yo ya les estoy haciendo una explicación. A eso también conlleva lo que es la función metalingüística. ¿Qué es la función metalingüística? La función metalingüística se centra en el lenguaje mismo como objeto de la comunicación. En otras palabras, cuando utilizamos la función metalingüística, estamos hablando sobre el lenguaje que estamos utilizando. Es como si el lenguaje se mirara a sí mismo en un espejo. ¿Qué quiere decir con ello? La función metalingüística en el objetivo de la comunicación nos ayuda a comprender mejor todos los términos que vamos a utilizar. Regresando a nuestro tema principal, que son los textos expositivos, los textos expositivos como mayormente todos los utilizamos. ¿Por qué? Solamente es para informar. En el ejemplo, una nota que anotemos en nuestra libreta, que utilizamos diariamente, una información, por ejemplo, de que el día de mañana no se va a presentar una diapositiva. Solamente estamos haciendo de manera objetiva, no estamos buscando otra cosa. Pero en este caso, un ejemplo, si nosotros colocamos, para el día de mañana se debe desahogar el auto. El auto puede tener varios significados. Si hablamos de derecho, puede ser algún tipo de documento, o si hablamos de auto, podemos hablar de un vehículo automotriz. Entonces, la función metalingüística nos ayuda a saber a qué se quiere referir o a qué se está refiriendo el receptor. Ejemplo, podemos hablar de decir el banco. El banco tiene varios significados. Por ejemplo, un banco, un bien mueble en el cual lo utilizamos para nosotros podernos sentar. Y banco también lo podemos utilizar de una institución bancaria en la cual podemos ir a
hacer cualquier tipo de operaciones. Por ejemplo, enviar dinero, recibir. Entonces, la función metalingüística en eso no se basa, en más que nada en explicar o ayudar al receptor que reciba el mensaje correctamente. ¿Cómo se manifiestan la metalingüística en los textos expositivos? Principalmente en definir términos, en aclarar conceptos, explicar estructuras lingüísticas y reflexionar sobre el lenguaje. Vamos a iniciar con el definir los términos. Nos menciona que cuando se introduce un concepto nuevo o especializado, se utiliza la función metalingüística para explicar su significado con precisión. Un ejemplo, en un texto sobre biología, se puede referir a fotosíntesis como el proceso mediante el cual las plantas convierten la luz en energía. Muy bien, si nos damos cuenta, existen las comillas. Las comillas son clave elemental en la función metalingüística. ¿Por qué? Porque estamos haciendo como una pausa en nuestro texto y estamos también aclarando un término. ¿Por qué? Mayormente los textos, que también se conocen como técnicos, están basados para una cierta persona que tiene un carácter de conocimiento, en este caso de biología. Por ejemplo, si alguien es experto en biología, va a comprender correctamente todos los términos, pero si hablamos de manera general, no todas las personas van a tener lo que es un significado. Por eso es importante la metalingüística. ¿Por qué? Aquí estamos en un texto, nos estamos presentando en un texto de biología. A lo mejor una persona que apenas está desenvolviendo en su nivel educativo, que no tiene todos los conocimientos en biología, va a decir, oye, ¿qué es fotosíntesis? Entonces, ¿qué pasa en la foto, en este caso? Nosotros, si estamos haciendo una lectura, hacemos una pausa. ¿Por qué? Y tenemos que buscar cuál es el significado. O estamos haciendo la lectura, hacemos una pausa y nos quedamos reflexionando de qué querrá decir esta palabra. Entonces es cuando entra la metalingüística, en la cual en el mismo texto podemos explicar cuál es el significado de esa palabra para que no exista ambigüedades o el receptor no se distraiga y el receptor tenga el mensaje correctamente. Así es como tal como está. Se puede definir fotosíntesis como el proceso mediante el cual las plantas convierten la luz solar en energía. Esto es cuando vamos a utilizar la función metalingüística en definir algún tipo de término. Aclarar conceptos. Si hay términos ambiguos o que podría presentar a diferentes interpretaciones, el autor recurre a la función metalingüística para aclarar sus significados dentro del contexto del texto. ¿Qué quiere decir con ello? Como el ejemplo que les estaba diciendo, si en algún tipo de texto estamos utilizando, el día de mañana todos traer un tipo de banco. Banco tiene varios significados, como les estaba diciendo al inicio de la presentación. El banco puede ser un bien mueble en el cual podemos sentarnos o un banco, una institución bancaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Si mencionamos o hacemos el texto de que el día de mañana todos me van a tener un tipo de banco, ¿qué pasa? Nosotros como catedráticos, si mandamos un mensaje o hacemos una anotación en el pizarrón, que mañana todos traerán un tipo de banco, los alumnos quedarán como que, ¿y qué nos quiere decir el licenciado? ¿O qué quiere es lo que nos está pidiendo el licenciado? O oye, compañero, yo mañana voy a traer un banco de metal, un banco de madera, y el otro no, pues yo voy a traer un banco Banorte o Banamex. Entonces, por eso es importante la metalingüística, porque nos ayuda a hacer la aclaración de qué texto o de qué palabra vamos a utilizar en este caso. Para el día de mañana todos traer un tipo de banco. Podemos colocar punto. Vamos a entender que la palabra, abrimos lo que son las dos comillas, banco, lo cerramos y colocamos. Nos vamos a referir a una institución bancaria, una institución de crédito. ¿Qué quiere decir con ello? Que nosotros ya estamos aclarando que nos estamos refiriendo a un, una institución, no nos estamos refiriendo a lo que es un banco para sentarnos. Existen otras palabras, por ejemplo, el cuerpo. El cuerpo podemos hablarlo también nosotros como algo de nosotros mismos, algo que compone a un ser humano. Pero también podemos decir el cuerpo, por ejemplo, la estructura de un texto, el cuerpo del texto. Entonces, todo esto también por eso nos sirve la metalingüística, para aclarar todos los tipos de contextos
que podemos encontrar. El siguiente, explicar estructuras lingüísticas. En ocasiones se explica las reglas gramaticales o las convenciones de escritura que se están utilizando. Por ejemplo, en un manual de estilo se puede explicar las normas para citar fuente. La metalingüística no solamente sirve para aclarar textos, sino también para ayudarnos, para hacer como una guía. Ejemplo, jóvenes, el día de mañana todos me van a traer una citación en formato APA. La mayoría de los alumnos, por ejemplo, de primer semestre, aún no están acostumbrados a lo que es este tipo de lenguaje, para ellos no van a saber. Entonces, ¿qué podemos hacer? No, pues el formato APA se cita de tal manera. Entonces, por ejemplo, jóvenes, el día de mañana en el tipo de lectura, o en el tipo de texto, jóvenes, mañana van a describir cuáles son los tipos de sujetos. El sujeto no van a saber, pero podemos aclarar. Vamos a referirnos al sujeto, a la persona de la que se está hablando en una oración. O vamos a conocer como el predicado a la acción que está realizando el sujeto del que estamos hablando en una oración. Entonces, en la metalingüística nos puede ayudar para todo. La metalingüística la vemos día con día, solamente que a lo mejor algunas veces no sabemos cuál es el nombre de este tipo de palabra. Principalmente el último sería reflexionar sobre el lenguaje. El autor puede hacer comentarios sobre el lenguaje utilizado, su eficacia y sus limitaciones. Por ejemplo, puede señalar que un término en particular es muy técnico o una metáfora es especialmente acertada, como, como cuando lo podemos ver, el ejemplo, el de, el sabías que mayormente lo vemos en los textos, incluso en nuestros libros que utilizamos nosotros en la universidad, vienen apartados en un lado superior que dice, ¿sabías que el término se refiere a esta acción? También podemos utilizar la metalingüística, es donde estamos utilizando nosotros la metalingüística y sin saber que ese tiene su significado, que tiene algún nombre. Muy bien, algunos ejemplos en la función metalingüística en los textos expositivos. El claro ejemplo que ya lo teníamos. La palabra fotosíntesis proviene del griego phos, que es luz, y síntesis, que es composición. ¿Qué quiere decir? Que ya transformando una palabra para convertirla, en este caso, proveniente del griego. ¿Cuál es su origen de esta palabra? Y con ello podemos tener una mejor comprensión. El segundo es el término realismo. Perdón, en término realismo mágico se utiliza para describir un tipo de narrativa que combina elementos realistas con elementos fantásticos. ¿Qué quiere decir? Si en este caso en nuestro texto viene el realismo mágico de este libro, podemos utilizar en el término o el término que estamos utilizando, realismo mágico, lo vamos a utilizar para escribir un tipo de narrativa. ¿Qué quiere decir con ello? Que ya no necesitamos que nuestro receptor se vaya a buscar la palabra de qué significa realismo mágico. Ya le estamos dando cuál es el significado. Muy bien. El siguiente. En este texto utilizaremos el término variable independiente para referirnos a también ya estamos aclarando ambigüedades, ya estamos aclarando que este tipo de palabras la estamos utilizando o lo estamos utilizando para encontrar otro tipo de significado. El otro, la expresión poner los puntos sobre la IES es una metáfora que significa aclarar la situación. Muy bien. Si se dan cuenta, en todos los otros ejemplos estamos utilizando la IES, principalmente para describir o para apoyarnos y saber cuándo vamos a utilizar la función metalingüística. ¿Por qué es importante la función metalingüística en los textos expositivos? Muy bien, principalmente en precisión. Permite asegurar que el lector comprenda exactamente lo que el autor quiere decir. ¿Cómo lo podemos utilizar? Precisión. Como en los ejemplos que le estaba dando del banco, gracias a que nosotros utilizamos la función metalingüística, quiere decir que en este caso yo como docente o como catedrático, si yo en mi pizarrón escribo, el día de mañana quiero que todos me traigan un auto. ¿Un auto de qué? Un auto de hablando, refiriéndonos al derecho, un auto refiriéndonos a lo que es un automóvil.
Entonces queda muy ambigua. Entonces, por eso es precisión. Si yo les mencionara, el día de mañana me van a traer un auto en materia familiar, es cuando ya lo van a utilizar o van a describir. O para mañana me van a traer un auto a escala de cualquier tipo de marca de automóvil. ¿Qué quiere decir con ello? Ya estoy haciendo una precisión. Entonces quiere decir que el emisor ya está aclarando a qué se está refiriendo. Lo siguiente, la claridad. Evitar malentendidos y ambigüedades. Lo que les estoy mencionando, el ejemplo que recordemos otra vez del banco. Si nosotros hacemos un escrito de que para el día de mañana solicitamos 10 bancos, ¿qué banco nos referimos? O sea, no estamos hablando de manera, estamos hablando de manera general. Y es cuando entra la metalingüística. Coherencia. Contribuye a la estructura lógica del texto. ¿Qué quiere decir con ello? Que gracias a la metalingüística podemos tener una coherencia. Y en este caso ya no vamos a necesitar que el receptor también se vaya a otra parte a investigar, sino que ya vaya de manera fluida, que también nos ayuda a que nuestro texto vaya de manera enlazada y nos ayuda a, ok, ya en esta parte nos están explicando que ese tipo de términos se refiere a esto. Ahora ya puedo relacionar bien mi lectura, ahora ya puedo comprender mejor. Y la reflexión, evitar al lector en pensar sobre el lenguaje y el uso. Regresando a los ejemplos que les decía, si en algún tipo de texto no viene aclarado algún tipo de término que nosotros sabemos que no es muy técnico, o muy conocido por la sociedad a quien va dirigido el tipo de texto, pues ¿qué va a pasar? Que no van a tener una comprensión al 100%. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la lectura como receptor, vamos a encontrar una palabra que no conocemos. ¿Qué hacemos? Hacemos la pausa, nos vamos al diccionario, nos vamos a los dispositivos móviles a buscar el significado de la palabra. ¿Y qué pasa? Cuando regresamos, ya se perdió lo que es el ritmo o nuestra coherencia de nuestro texto. O en este caso, de igual manera, estamos haciendo una lectura, viene un concepto que no conocemos, hacemos la pausa y empezamos a reflexionar sobre qué se podría significar. Entonces, gracias a la metalingüística nos ayuda a que el texto vaya de manera corrida y no existan otras ambigüedades o otros malentendidos. Entonces, por eso es importante, principalmente en la precisión, en la claridad, en la coherencia y en la reflexión. Y como conclusión llegaríamos a que la función metalingüística es una herramienta esencial en la construcción de textos expositivos claros, precisos y coherentes. Al utilizar de manera efectiva, los autores pueden garantizar sus ideas sean transmitidas de forma más eficaz y posible. Regresando otra vez, que la función metalingüística nos va a ayudar a nosotros al momento de crear tipos de textos expositivos, o no solamente en los textos expositivos, sino de manera general, porque la función metalingüística tanto puede servir para la oralidad o para de forma escrita. Entonces, es muy importante, a lo mejor no todos conocemos la función metalingüística, pero pues es muy importante principalmente nosotros para desenvolvernos tanto como en la sociedad y tanto como a nivel escolar. Y muy bien, serían algunas fuentes bibliográficas de donde se obtuvo la información. Muy bien, entonces sería todo de mi parte en cuestiones de la función metalingüística. Recordemos que es en el tema de textos expositivos en la materia de producción de textos de tercer semestre. De igual manera, los invitamos a seguir viendo lo que son algunos videos que tenemos en nuestra plataforma de YouTube. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.